Eh, Buenas tardes a todos y quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores la amable invitación para estar en este 33 Congreso de la Sociedad Colombiana. El tema que voy a exponer va a tratar sobre todo de la nutrición del prematuro. Es difícil cuando es una reunión de la Sociedad de Pediatría y no de Neonatología sentar un nivel que pueda interesar a toda la audiencia. Yo creo que lo voy a intentar y ya ustedes luego me dirán si lo he conseguido o no. Bien, no tengo ningún conflicto de interés y voy a hablar algunos aspectos generales. Saben ustedes que aproximadamente a nivel mundial hay unos 15 millones de partos prematuros y que la Organización Mundial de la Salud nos indica que hay un incremento de la tasa de prematuridad en los últimos 20 años en 62 de los 65 países que tienen datos fiables, y 1 millón de neonatos mueren al año por problemas asociados a la prematuridad, constituyendo la segunda causa de muerte antes de los 5 años. Los supervivientes, los prematuros que sobreviven, tienen una mayor tendencia a problemas de neurodesarrollo, cognitivos y motores. Pero sí que sabemos también que una adecuada nutrición disminuye la mortalidad, así como la morbilidad a corto y largo plazo. ¿Cuáles serían los objetivos generales de nutrir adecuadamente a un prematuro? En primer lugar, el desarrollo físico similar al del feto. Si el bebé no hubiera nacido prematuro y hubiera seguido dentro de su madre, hubiera llevado un desarrollo y nosotros intentamos emular ese desarrollo. Evitar las complicaciones metabólicas agudas, hipoglucemias, hipocalcemias, etc. Evitar patología gastrointestinal aguda, especialmente enterocolitis necrotizante. Favorecer el desarrollo de una microbioma que le garantice un adecuado desarrollo del aparato gastrointestinal y de la relación con el sistema nervioso central. Favorecer el desarrollo neurocognitivo y sensorial. Y, finalmente, evitar patología metabólica en la edad adulta. Como veremos, en los desnutridos intraútero, una excesiva alimentación con objeto de alcanzar cotas altas de desarrollo puede causar hipertensión, diabetes, lo que se llama el síndrome X en la edad adulta. El objetivo, como hemos dicho, es un feto de referencia. Esta sería la gráfica si el bebé estuviera dentro de la madre y nosotros deberíamos intentar mantener ese desarrollo cuando el bebé ha nacido por circunstancias que sean de forma prematura. Aquí tienen ustedes una gráfica que muestra que dependiendo de la tabla de referencia que ustedes utilicen, para una misma edad de gestación, como son 32 semanas, que viene marcado aquí abajo, 32 semanas, tenemos que las gráficas pueden ser perfectamente distintas. Por lo tanto, siempre se preconiza que cada sociedad de neonatología de un país determinado o de un conjunto de países debería tener sus propias tablas para poder tener un referente al que nosotros debemos aspirar. Yo me he permitido mostrarles estas, que es una gráfica que se realizó en Colombia con una metodología científicamente muy adecuada y que nos muestra las semanas de gestación. Aquí tenemos las semanas de gestación. Aquí la media, mínimo, máximo, los percentiles en niños pretérmino y en niños a término, y con ella podríamos tener como una orientación hacia el objetivo que nosotros nos debemos marcar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y esta sería una foto que deberían tener ustedes puesto en su unidad de neonatal. Cuando tenemos un prematuro, ¿cuáles son las recomendaciones generales? En primer lugar, por supuesto que la nutrición enteral debe ser preferida a la parenteral. La instauración precoz, lo antes posible empezar a nutrir ya por vía enteral a ese prematuro. Tiene que ser rápida o continuada. El uso rutinario de sonda nasogástrica no es aconsejable. Está indicado en ciertos casos, pero no siempre es obligatorio. Se puede utilizar la nutrición enteral durante la ventilación mecánica o con la presión positiva continua en la vía respiratoria.
Se debe evitar la evaluación rutinaria de residuos gástricos y o perímetro abdominal. No dan ninguna ventaja y son tediosas y consumen tiempo de enfermería. La leche materna propia es exprimida, es la primera opción siempre para nutrir a un prematuro, leche de su propia madre. La segunda opción es la leche humana pasteurizada en un banco de leche con todas las condiciones de higiene adecuada. Y la tercera sería las fórmulas especiales que existen para pretérmino. Fortificar la leche materna y la donada. Les explicaré al final, un poco me extenderé sobre la fortificación porque es uno de los aspectos que más cambios ha suscitado en los últimos años. La fortificación estándar es conveniente, pero no cumple con los requisitos proteicos. Optimizar la ganancia ponderal previene de problemas cardiovasculares a largo plazo. Un exceso de ganancia puede ser negativo, sobre todo cardiovascular, hipertensión, resistencia a la insulina, etc. El prematuro debe tener una ganancia ponderal y succión de glución adecuadas antes del alta. Nosotros tenemos un programa de alta precoz en el cual podemos dar de alta con 1.700 gramos siempre y cuando el niño esté succionando suficientemente y cuando esté ganando ponderalmente y no tenga apneas o problemas respiratorios. Y este programa está insertado en la atención primaria, de forma que el pediatra de atención primaria está perfectamente informado de la evolución de este paciente y entonces lo que hacemos es tener una interconexión con ellos para que sigan a estos bebés y evitarles tiempo de hospitalización. Y finalmente, el seguimiento tras el alta es aconsejable por su pediatra de atención primaria y aquellos más prematuros de alto riesgo en una consulta de seguimiento neonatal. En esta tabla, que es de 2022, es la última tabla que ha publicado la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Ven ustedes señalados aquí por kilo de peso y día las necesidades de fluidos, de energía, de proteínas, etc. Básicamente, si lo comparamos con la última que se hizo hace unos años, no ha habido grandes diferencias. Solo quiero destacarles algunas. En tema de energía, se acepta que se aumenten los aportes energéticos y de fluidos en determinadas circunstancias. En segundo lugar, las proteínas se está en torno a los 3,5 a 4 gramos, especialmente 4 gramos en niños muy pequeños. Saben que la supervivencia ya está en los 22, 23, 24 semanas en países, sobre todo del norte de Europa, y entonces esos niños necesitan aportes proteicos muy superiores a los niños de 28 o 29 semanas. Otro tema importante es los ácidos grasos. Se ha aumentado el aporte de grasas y sobre todo de aquellos ácidos grasos esenciales como son el linoleico y el linolénico, el docosahexanoico, el araquirónico y el eicosapentaenoico. También es importante que el calcio esté en condiciones adecuadas, en cantidades adecuadas y sobre todo que la relación calcio-fósforo sea de 1,4 o 1,8. Y finalmente, el hierro, si ustedes están dando eritropoyetina, lo deben aumentar a 6 miligramos por kilo, y si la ferritina en los controles analíticos fuera inferior a 35 a 70 microgramos por litro, pueden subir el aporte de hierro a 4 miligramos. Respecto a la vitamina D, se ha bajado la dosis máxima que se llegó a 1.000 unidades, se ha bajado entre 400 y 700. Bien, ¿cuál sería el esquema entonces que tenemos que adoptar en la nutrición de un bebé prematuro? En primer lugar, tras el nacimiento, si es un bebé extremadamente prematuro, es decir, por debajo de las 28 semanas, desde luego va a requerir una nutrición parenteral. Y si es una nutrición parenteral, se debe iniciar cuanto antes una nutrición trófica acompañante, intentando llegar lo antes posible a la nutrición completa. Para poder llegar a eso, tenemos que tener claro cómo vamos a avanzar, qué tipo de sondas vamos a usar, si vamos a valorar residuos gástricos, si vamos a darla en forma de bolo o en forma continuada y cuándo iniciaremos la succión. ¿Qué tipo de leche vamos a usar? Leche materna propia, la preferida, leche de donante o fórmula. Estas leches, en niños especialmente de extremado bajo peso, tienen que ir fortificadas. La fortificación puede ser la estándar, puede ser la ajustada,
y puede ser la dirigida. Les explicaré cada una de ellas en qué conceptos está. Y finalmente tenemos que vigilar la microbiota para prevenir la disbiosis que nos puede dar lugar a trastornos como perforación intestinal espontánea o enterocolitis necrotizante. Bien, nutrición enteral precoz versus parenteral. Tenemos que intentar siempre la nutrición enteral, pero hay circunstancias que nos obligan a dar una nutrición parenteral. Por supuesto que la nutrición enteral no incrementa el riesgo de enterocolitis, tarda menos tiempo en alcanzar aportes totales, tiene menos tiempo de nutrición parenteral con todos los riesgos que esto entraña y menos tiempo de estancia hospitalaria. ¿Cómo podríamos establecer una estrategia de nutrición agresiva precoz? Bueno, nada más nacer el bebé, sin solución de continuidad, inmediatamente después del nacimiento, tienen que empezarse con aportes de nutrientes que incluyan glucosa en cantidades suficientes y aminoácidos en cantidades elevadas, ya después de salir el bebé de la sala de partos, para evitar que haya una caída brusca en los electrolitos, una caída brusca en la glucosa y, sobre todo, un catabolismo proteico que haga que el bebé consuma su propia masa muscular. Ante la incapacidad de aportarlos por vía enteral, se debe instaurar una nutrición parenteral agresiva precoz que se modulará de acuerdo con el incremento del aporte enteral. Aquí tienen un esquema en el cual vemos desde el momento del nacimiento instauración inmediata de una nutrición enteral. Primer día incluye glucosa y aminoácidos y el segundo día ya empieza con lípidos y el tercer día se llega a techo de aminoácidos y el cuarto día a techo de lípidos. Inmediatamente que se pueda, si las condiciones del paciente luego lo permiten, empezar con una nutrición trófica, que son, ahora lo describiremos, pequeños volúmenes para estimular la formación de hormonas enterales y el movimiento intestinal, y luego, en cuanto se puede, empezar con la enteral. La enteral debería completarse entre los 10 y los 20 días. ¿Cuáles son las complicaciones de la nutrición parenteral por las cuales debemos evitar su utilización excesiva? En primer lugar, las infecciones asociadas al uso de catéter, contaminación y sepsis, de las cuales el doctor Pauling ya ha hablado ampliamente. El desplazamiento de la bilirrubina con su unión a la albúmina. Muchos de los componentes que tienen las parenterales desplazan la bilirrubina, forman bilirrubina libre y eso tiene consecuencias a nivel del sistema nervioso central. La oxidación de los componentes. Cuando la mezcla del gotero está siendo iluminada por las luces que tenemos en las unidades neonatales, estamos produciendo una oxidación de muchos componentes que pueden dar lugar a la liberación de radicales libres que van a dar lugar, sobre todo, a daño hepático. Por lo tanto, tenemos que proteger esa línea del gotero con unas vías que son resistentes a la luz para evitar que los lípidos y los multivitamínicos puedan producir prostanoides, por ejemplo, que dan lugar a hipertensión pulmonar, o radicales libres que producen esteatosis hepática y colestasis. Y finalmente la extravasación que produce quemaduras. Aquí tienen ustedes, hay un grupo, el grupo del doctor Lavoie en Canadá, ha estudiado mucho el fenómeno y cuando ven aquí la producción en micromoles de productos radicales libres que se producen cuando no hay protección del gotero, cuando la protección es solo parcial y cuando la protección es total. Como ven, la diferencia es significativa en la generación de radicales libres. También tenemos aquí algunas complicaciones de quemaduras que son muy frecuentes si no se tiene mucho cuidado con estas mezclas hiperosmolares que a veces se dan lugar a quemaduras que requieren incluso cirugía plástica. Bien, ¿cómo empezamos con la alimentación enteral? Pues se llama alimentación trófica o alimentación enteral mínima. Se define como el aporte de volúmenes muy pequeños de leche, de 12 a 24 mililitros por kilo y día,
sin incremento en el avance de volumen por un periodo de 3 días. Cuando el niño ya tiene 3 días, ya se ha estabilizado, empezamos con esta pequeña cantidad, 12 a 24 mililitros por kilo, dependiendo del tamaño del bebé y de la tolerancia, y empezamos a darlo sistemáticamente durante varios días para ver cómo tolera, si hay movimiento intestinal, etcétera, etcétera. Si no hay evidencia de que la dieta, o sea, el dejar al niño 7 días o 10 días que lleva parenteral sin alimentarle es perjudicial, más bien que favorecerlo. Por lo tanto, recomendamos empezar con enteral mínima en las primeras horas después del nacimiento y luego avanzar lo más rápido posible dependiendo de la situación de cada paciente. ¿Y cómo avanzamos? Pues en prematuros que están estables, alimentados con leche humana, los incrementos de volumen diarios de rutina deberían estar entre los 18 y los 30 mililitros por kilo. A partir del 4.º día de vida, avanzar con 30, o sea, primero 18 y luego pasamos a 30. Así se alcanza muy pronto la nutrición enteral completa que nos permite, por una parte, empezar a ganar peso, ganar longitud, perímetro craneal, y por otra parte nos permite retirar la parenteral, sobre todo la parenteral completa. Se acorta la estancia hospitalaria y no se incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Esto no pasa? Ahora, a ver. Ahora. Sí, residuos gástricos. Bien, los residuos gástricos se utilizan a menudo, especialmente enfermería siempre usa los residuos gástricos para valorar la tolerancia. No existen datos de alta calidad en la investigación médica que demuestre que hay una asociación de los residuos gástricos con la aparición de enterocolitis necrotizante. La leche humana extraída, cuando estamos dando leche propia de la madre o estamos dando leche donada pasteurizada, se vacía el doble de rápido el estómago, o sea, el tránsito en el estómago es el doble de rápido que cuando es una fórmula artificial. Y también más que la pasteurizada, aunque la pasteurizada y la fórmula tienen, la pasteurizada es más rápida que la fórmula. Posicionar al prematuro en prono 30 minutos después de la toma favorece la tolerancia gástrica y la monitorización, el hecho de evaluar los residuos gástricos cada vez que se da alimento al bebé, retrasan el logro de la nutrición enteral completa y la ganancia ponderal al nacimiento y no se asocian a un descenso de la enterocolitis. Solo se debe realizar cuando hay otros factores como la distensión abdominal, algún vómito, aparecen sangre en heces, hay una temperatura inestable, etcétera, que pudieran sugerir que está comenzando a haber un cuadro séptico o un cuadro de un ileo paralítico. ¿Cómo transitamos desde la parenteral a la enteral? Bueno, tenemos que tener en consideración la duración de la enteral, lo que les he comentado, duración de la alimentación enteral mínima, determinar los avances diarios del aporte, definición y manejo de los residuos, definición de medidas a tomar en caso de intolerancia, estrategia de fortificación y definición de la nutrición enteral completa. Cumpliendo todos esos requisitos, alcanzaremos la nutrición enteral completa y lograremos que el bebé lleve una curva de desarrollo mucho más eficiente. ¿Debemos dar un bolo o debemos hacer un goteo continuo de la leche? Bueno, parece que aunque no hay datos, evidencia científica de que ninguno de los dos sistemas sea mejor, parece ser que el bolo tiene una serie de factores que promueven su preferencia. En primer lugar, al darlo intermitentemente es más fisiológico y, por lo tanto, promovemos la liberación cíclica de hormonas en el tracto gastrointestinal. Estimula su maduración y su motilidad. En segundo lugar, el tema de ser un bolo intermitente estimula la circulación esplácnica en el momento de administrar el bolo. Alimentar cada 2 horas es preferible para alcanzar la nutrición enteral completa, nos permite calcular mejor los volúmenes y reduce la pérdida de lípidos. Cuando estamos perfundiendo leche de forma continuada, muchos de los componentes, sobre todo algunos ácidos grasos de alto valor biológico, quedan adheridos al plástico de las conducciones y llegan con poca cantidad, se pierden por el camino. Por lo tanto, el bolo tiene también esa ventaja.
¿Cuándo comenzar con la succión y olvidarnos de la sonda? No hay preferencia. En primer lugar, da igual que sea sonda orogástrica o nasogástrica para prematuros. Aquella que el personal médico de enfermería se maneje con más facilidad y sea menos traumática la puesta y la retirada, debe ser la que se utilice en cada centro. La alimentación con bolo parece tener ciertas ventajas, como he comentado, y para poder empezar a dar succión, primero tenemos que probar lo que llamamos la succión no nutritiva. La succión no nutritiva reduce el tiempo que necesita el niño para acoplarse a la succión oral, fortalece los músculos maseteros, coordina mejor el bebé una serie de grupos musculares muy complejos que hacen que succione y luego degluta, y todo esto con un entrenamiento se puede lograr relativamente rápido, pero hay que tener la colaboración de los fisioterapeutas en este sentido. La introducción de alimentación oral debería guiarse por el estado clínico y la estabilidad y puede comenzarse a partir de las 32 semanas postmenstrual. Recuerden que antes de las 32 semanas, aunque el niño pueda succionar, no coordina succión y deglución, con lo cual podía haber peligro de aspiraciones en la vía respiratoria. Aquí tienen un trabajo que realizamos en nuestro centro, en el cual lo que hicimos fue intervenir mediante fisioterapia de estimulación de la musculatura facial para conseguir un pronto logro de la alimentación exclusiva oral. Y mirando las gráficas de Kaplan-Meier aquí a la derecha, van viendo cómo el tiempo que tardaba en alcanzar un 30% de la toma oral, en los primeros 5 minutos, el tiempo que transcurrió hasta tener una ingesta total y el tiempo hasta los días de hospitalización, gracias a esta tecnología, a esta metodología fisioterapéutica, fue acortado de una forma muy significativa. Si cualquiera de ustedes quieren alguno de los trabajos que presente, me los pueden solicitar. Crecimiento. Una vez estamos alimentando al bebé y ya tenemos las estrategias de alimentación, tenemos que ver cómo definimos si el niño está creciendo correctamente. La Organización Mundial de la Salud dice que el aumento de peso debe estar en torno a los 20 gramos por kilo y día entre las 23 y las 25 semanas y de 10 gramos por kilo y día cuando el niño llega a término. ¿Qué recomendaciones haríamos para una unidad neonatal para que esta evolución sea controlada? Lo primero es tener el peso y el tallímetro y el medidor del perímetro craneal deben ser estándar y deben estar homologados, de forma que sean fiables sus medidas. Si no, pueden engañarnos y hacer tomar decisiones erróneas. Hay que monitorizar el peso 2 veces al día durante la primera y segunda semana, y hablo de grandes prematuros, y 2 a 3 veces por semana en fase de crecimiento estable. La longitud y el perímetro craneal una vez por semana. La longitud con un Harpenden es el medidor, el caliper Harpenden, y el perímetro craneal con un sistema de medición que no sea distensible, porque estamos midiendo medios centímetros, 0,3 centímetros, y si es distensible, probablemente la medición será errónea. Tras una pérdida del 7 al 10% en día 3-4, la recuperación se debe producir a los 7 a 10 días de vida. A continuación, el prematuro debe seguir el percentil de la gráfica de crecimiento que les he indicado. Ustedes pueden usar las gráficas de Colombia, podemos usar las gráficas internacionales, las de Fenton o las de la Organización Mundial de la Salud. Los pequeños para la edad gestacional tienen unos requerimientos iguales que los adecuados, pero deben perder solo del 4 al 7% de peso al nacer, es decir, menos pérdida de peso y recuperar el aporte total más rápidamente. El peso, longitud y perímetro craneal deben ser estrechamente monitorizados durante los primeros meses de vida. No se le concede en las unidades neonatales en general, ni por enfermería ni por los médicos, el valor a las mediciones. Muchas veces se hacen de cualquier forma, hay desfases, hay errores y entonces a veces podemos tomar decisiones respecto a la curva de crecimiento que está llevando un bebé y mantener más tiempo la parenteral o darle cantidades que a lo mejor son innecesarias. Y luego el crecimiento de alcance o catch-up growth, si es excesivamente rápido, está asociado a problemas crónicos. Aquí tienen ustedes
cómo se compara cuando esta gráfica lo que indica es que cuando el niño alcanza un crecimiento del perímetro craneal adecuado, el desarrollo cognitivo en edades posteriores de la vida va a ser más normal. Luego hay una correlación entre crecimiento del perímetro craneal y desarrollo intelectual. ¿Qué leche vamos a dar? Bien, calostro, leche materna o leche de donante. Durante un tiempo se preconizó que sacar leche, la madre se exprimía y el primer calostro se cogía con una jeringuilla de insulina y se inyectaba en las fauces del bebé, pensando que los factores tróficos que tiene el calostro estimularían el anillo de Waldeyer, las zonas presentes que son de linfocitos, y entonces esto favorecería el desarrollo inmunológico del bebé y disminuiría la incidencia de septicemias. Bien, esto, como veremos, no se ha podido demostrar, pero se sigue haciendo como rutina porque eso estimula que la madre se saque leche y con eso lo que se consigue, más que una protección inmunológica, es un mayor índice de niños alimentados con leche materna propia. La leche materna fresca contiene mayores niveles de macronutrientes y factores inmunoactivos y tróficos que la leche pasteurizada. La leche pasteurizada y fortificada de donante reduce la incidencia de enterocolitis, mientras que no afecta a otras patologías. Por lo tanto, aunque no tengamos leche materna propia, si tenemos un banco de leche y conseguimos tener leche de donantes, podemos alimentar al bebé con esta leche porque de alguna manera estamos dando alguna protección. Las madres con citomegalovirus seropositivos que sufren reactivación en tejido mamario durante la lactancia y excretan el virus en la leche pueden causar transmisión subclínica en un 15 a un 20% de los prematuros, especialmente en los extremadamente prematuros. Pero rara vez se observa una infección grave con secuelas. Cuando se pasteuriza esa leche fresca, se elimina el virus, pero también quitamos muchos de los beneficios. Por lo tanto, tenemos que balancear el estado del bebé, pero en general se aconseja que si la madre se saca leche, aunque contenga citomegalovirus, se le dé al bebé tal cual sin pasteurizar. Aquí tienen, nosotros hemos realizado recientemente un estudio, hemos publicado hace poco, en el cual lo que hemos hecho es analizar el efecto de la pasteurización Holder sobre la leche humana. Y vemos cómo modifica la composición de la leche y su funcionalidad, provoca cambios a nivel de rutas metabólicas. Aquí tienen las rutas metabólicas que están implicadas, síntesis y degradación de las cetonas, actúa sobre el metabolismo de las purinas, de la biosíntesis de hormonas esteroideas, etc. Es muy importante que pasteurizar la leche afecte sobre todo a los lípidos y cambia la composición de los lípidos de la leche y algunos de ellos de pequeña molécula que son señalizadores metabólicos, y disminuye en un 10% la concentración de ácidos grasos. ¿Esto se ha enganchado? Bien, vamos a hablar entonces de la fortificación. No hay evidencia que defina el umbral de seguridad superior de la osmolaridad para la nutrición enteral. Se sospecha que la osmolaridad es un factor importante, pero las cifras de tolerancia no se saben con certeza. Las fórmulas artificiales para prematuros están en el rango elevado, por lo tanto, se debe ir con mucho cuidado cuando suplementemos a un bebé que está con una fórmula artificial, con hierro, vitaminas, etc. Por lo tanto, teníamos que disolver esos componentes en el mayor volumen de leche posible. La fórmula de proteína hidrolizada acelera el tránsito intestinal y el avance en la nutrición enteral. Si se requiere fortificación, es mejor usar multicomponentes que añadir cada componente por separado, ya que al añadir cada componente por separado aumentaremos mucho más la osmolaridad. Y en caso de utilizar fórmula, se recomienda una con proteína hidrolizada. ¿Esto se engancha? Bien, fortificación. Aunque la leche de madre propia es el nutriente esencial, como hemos dicho, no proporciona suficientes nutrientes cuando se aportan los volúmenes habituales. Para prevenir esta desnutrición, que se llama desnutrición extrauterina,
es necesario que suplementemos la leche propia de la madre con un fortificante. ¿Cómo podemos hacer esto? Existen distintas formas de abordar este problema. Por una parte, darle la fortificación estándar. Podemos hacer una fortificación individualizada, ajustable o dirigida, y podemos utilizar fortificantes procedentes de leche humana. ¿Cuál es la forma estándar? Es la forma más habitual, yo creo que es la que usa la mayor parte de la gente, y lo que se hace es añadir una cantidad fija de multinutriente por 100 mililitros de leche para alcanzar los requerimientos nutricionales. Generalmente el fabricante mismo nos indica cómo tenemos que empezar, qué cantidades y cómo tenemos que ir subiendo hasta conseguir la fortificación completa. Sin embargo, esto se basa en que la leche humana tiene una cantidad estable de proteína, una cantidad fija, lo cual no es cierto. Tanto la proteína como los lípidos, como otras sustancias en la leche humana están variando continuamente. Y cuando estamos dando, cuando la madre está dando el pecho o estamos dando leche de banco, las cantidades pueden variar de un día para otro. Por lo tanto, los prematuros alimentados con fórmula crecerían más rápidamente, y el 58% de los prematuros con fórmula estándar, con fortificación estándar, presentarían una desnutrición. Y todo ello está relacionado con un escaso aporte proteico. Se ha visto que cuando hacemos una fortificación estándar, según nos dice el fabricante, el promedio que aportamos es de 2,8 gramos por kilo y día, mientras que las recomendaciones, como os he dicho al principio, pueden ser hasta de 4 gramos e incluso en los muy pequeñitos 4,5 gramos. Por lo tanto, usando una fórmula fija, nunca vamos a alcanzar las necesidades de ese bebé. La concentración proteica de la leche humana va descendiendo. Los primeros días el calostro puede llegar a 1,8 o 2 gramos de proteína por 100 mililitros, pero cuando lleva varias semanas dando el pecho, baja a 1 gramo por 100 mililitros. Bien, ¿cuál es la ajustable? La ajustable se basa en hacer una determinación del nitrógeno ureico 2 veces por semana. Con una pequeña muestra de sangre determinamos el BUN o la urea, y con eso, si el BUN es menos de 10 miligramos por decilitro, se aumenta el aporte de la fórmula estándar, de la fortificación estándar. Es práctico, no necesita personal suplementario ni equipos costosos. Protege también del exceso de proteína, o sea, permite ajustar la proteína de una forma más fisiológica, y es eficaz para optimizar el crecimiento. La fortificación ajustable, como pueden ver, aquí tienen ustedes, la estándar sería la barra blanca, la ajustable sería la de las rayas verticales, y esta de rayas horizontales sería la óptima. Bien, cuando se hace este estudio se ve que en la primera semana, efectivamente, la estándar y la ajustable tenían aportes proteicos similares, pero a medida que va pasando el tiempo, la ajustable se va igualando cada vez más a la óptima. Por lo tanto, estamos mejorando el aporte, lo cual se traduce en una mejor ganancia ponderal y un mejor crecimiento, todo ello muy significativo, y aumento del perímetro craneal. La dirigida es más compleja. La dirigida, por ejemplo, nosotros la estamos haciendo en estudios científicos de componentes de la leche, etc. ¿En qué se basa la dirigida? Lo que hacemos es que tenemos lo que llamamos un milk scanner, que es un aparato que, poniendo la leche que vamos a dar al bebé, nos analiza la cantidad de lactosa que tiene, los gramos de proteína, los gramos de lípidos, una serie de factores. Y entonces nosotros suplementamos cada uno de los factores hasta llegar a la normalidad que queremos. Por lo tanto, hacemos como una mezcla para que esa leche sea la óptima. Esto, en teoría, es ideal, pero requiere, en primer lugar, se pierde mucha leche en los análisis, lo cual es contraproducente, y en segundo lugar requiere un personal dedicado y una elaboración tediosa que quita mucho tiempo de enfermería. Por lo tanto, en el momento actual, aunque en teoría, como veremos, esto es una fórmula
para optimizar al máximo la alimentación del bebé, solamente desde mi punto de vista, lo que yo conozco se está utilizando en departamentos que estén haciendo investigación en nutrición. Aquí tienen ustedes cómo efectivamente la leche humana con fortificación estándar y con fortificación dirigida se consiguen al final mucho mejores resultados con la fortificación dirigida, pero todo esto con los inconvenientes que ya les he señalado. Y aquí tenemos lo mismo para todos los valores. Por lo tanto, para resumir, los organismos internacionales recomiendan la fortificación de leche humana para prematuros. Todos los de menos de 1.800 gramos deben ser fortificados. Se puede iniciar con los fortificantes de multinutrientes cuando la leche alcance 50-80 mililitros por kilo y día. Hasta que no alcancen esa cantidad, no empiecen a fortificar porque podrían tener problemas digestivos. La optimización de la fortificación se logra mediante la forma individualizada. Generalmente la ajustable es la que les recomiendo realizar en cualquiera de las analíticas que realizan al bebé, hacer una determinación de urea y ajustarla de una forma ideal. Y no se tiene todavía suficiente información para los fortificantes de leche humana, que son muy costosos, son muy caros y al final aún no se ha podido demostrar su ventaja. Para finalizar, hablaré brevemente de la prematuridad, disbiosis, enterocolitis y probióticos. Este artículo, que también si quieren se lo puedo proporcionar, fue un artículo que publicamos sobre prematuridad y microbiota. Aquí tienen en la columna de la izquierda la intervención en niños a término o pretérmino y luego en la parte de la derecha el impacto sobre la microbioma. El bebé nacido normal a término, que está alimentándose con leche materna o fórmula, desarrolla bifidobacterias en mayor cantidad frente a enterobacterias en menor cantidad. Cuando realizamos una cesárea a ese bebé a término, esto va a alterar la microbiota y va a aumentar el lactobacillus, la prebotella y la escherichia. Con lo cual, lo que tendremos es que las bacterias que procederían del canal vaginal son eliminadas o no son adquiridas y eso produce una alteración de la microbiota con las consecuencias que ello tiene. Cuando hacemos una cesárea y generalmente a la madre se le han administrado antibióticos previamente, lo que obtenemos es un predominio de estafilococos, propionobacterias y corinobacterias que proceden de la piel de la zona donde se ha realizado la cesárea y también porque estos gérmenes crecen cuando los otros de estirpe vaginal no han crecido. Por lo tanto, hay una afectación de la formación de una microbiota adecuada. ¿Qué ocurre en el prematuro? Pues en el prematuro recibe tratamiento antibiótico, muchas veces no recibe leche humana y si la recibe pasteurizada y está mucho tiempo en un ambiente hostil como es el ambiente hospitalario. Esto va a favorecer el crecimiento de proteobacterias y firmicutes, aumento de enterobacteriáceas y de estafilococo, propionobacteria y corinobacteria. Todos estos gérmenes van a colonizar el intestino y van a producir, por traslocación bacteriana, una alteración de la microbiota intestinal. Va a aumentarse la inflamación y se van a producir mayores producción de radicales libres. Todo esto lo hemos podido demostrar en estudios realizados en nuestro grupo, en los cuales hemos podido ver cuando ha habido estas circunstancias, como en el intestino se producen factores de inflamación y se generan factores de estrés oxidativo. Por lo tanto, los factores causales de la enterocolitis necrotizante serían la prematuridad, la microbiota y la alimentación con fórmula. Esos tres factores juntos son favorecedores de la enterocolitis necrotizante por aumento de la reactividad del epitelio intestinal a los ligandos bacterianos. Bien, ¿cómo combatir la disbiosis? En primer lugar, evitar la prematuridad, por supuesto, limitar el número de cesáreas. Ya se ha hablado anteriormente por el doctor Vaquero de la importancia que tiene limitar el número de cesáreas y cuando se hagan, intentar hacerlas lo más tarde posible.
Evitar infecciones y antibioterapia, lo ha comentado el doctor Pollin, evitar las infecciones, higiene, utilización de técnicas prácticamente quirúrgicas para inserción y cuidado de catéteres, etc. La dieta, siempre que sea posible, insistir en la leche materna propia y, si no es posible, usar leche donada. El calostro, ya hemos visto que no parece que tenga, ahora les enseñaré un trabajo que acabamos de publicar sobre este tema, y luego el uso de prebióticos, que está en fase de estudio, el uso de probióticos, que como veremos tiene influencia en la enterocolitis, y la lactoferrina, que aunque prometió mucho en los primeros trabajos del doctor Manzoni, en la actualidad no parece que tenga tanto poder antiinfeccioso como se pensaba. Este sería el trabajo que les comentaba, en el cual nosotros randomizamos o aleatorizamos niños prematuros para recibir terapia orofaríngea con calostro y otros recibían suero salino. Era un grupo de niños de muy bajo peso, que semanas de gestación, unas 26 a 27 semanas, y no pudimos demostrar, como ven, no hay ningún dato significativo en la columna de la derecha, respecto a la sepsis de instauración tardía, ni respecto a la enterocolitis necrotizante, mortalidad, etc. Por lo tanto, el instilar leche materna propia en las fauces no parece que tenga mucha indicación. ¿Cuáles son los factores protectores de la leche humana? Pues los nitratos y los nitritos, la arginina, los oligosacáridos, la lactoferrina, la IgA secretora, el factor activador de las plaquetas y los factores de crecimiento. Aquí tienen ustedes un estudio que realizamos en 2008 o 2009, en el cual medimos en orinas seriadas la eliminación de marcadores de daño producido a proteínas circulantes y al ADN por radicales hidroxilo presentes en los grandes prematuros. Como pueden ver, las bebés que habían recibido, estos eran los controles, que eran niños a términos sanos, los bebés que habían recibido leche humana tenían significativamente menos daño al ADN circulante y menos daño a las proteínas con estos marcadores que medíamos en orina. Por lo tanto, podíamos decir que la leche humana protegía a esos bebés del estrés oxidativo. Y aquí tienen ustedes una Cochrane en la cual se analizan los probióticos y la enterocolitis. En lo que quiero que se fijen es los que están marcados con un círculo azul son aquellos que no son significativos su administración. Por lo tanto, ya sabemos que hay muchas bacterias, muchas cepas que no son efectivas y hay otras que sí que lo son. Estas serían efectivas y estas también. Pero cuando se consideran todas en conjunto, entonces tendríamos que el total, la suministro de probióticos, sobre todo conteniendo las bacterias que son el estreptococo o los lactobacilos, etcétera, sí que tenemos una protección frente a enterocolitis. Por lo tanto, los probióticos sí parecen ser eficaces. Sin embargo, no todos, como he dicho. ¿Y cuáles se recomiendan? Esto ya es una cosa para nota, pero vamos, se lo he puesto aquí para que sepan que sí que se están sabiendo ya cuáles son las bacterias más eficaces, y las que no se recomiendan y las que se recomiendan. Por lo tanto, cuando vayan a suministrar un probiótico, fíjense en la composición y procuren usar los que están en la parte superior. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Se ha hablado de infecciones sistémicas, se ha hablado de sepsis provocadas por probióticos, alteraciones metabólicas graves, estimulación inmunológica, resistencia a antibióticos, porque hay algunos probióticos, algunas bacterias que transmiten plásmidos de resistencia antibiótica a las bacterias que hay en el intestino, y la transmisión de esos plásmidos hace que esos gérmenes agresivos se vuelvan resistentes. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. Y luego a veces producen alteraciones, formación de metano, butano, etcétera, que es importante que tengan en cuenta porque puede haber una distensión a nivel intestinal.
es importante, si deciden dar probióticos, que los microbiólogos de su centro conozcan la composición y busquen esas bacterias en los coprocultivos, porque muchos de estos gérmenes no se buscan de forma habitual. Por lo tanto, es importante siempre notificar al microbiólogo: vamos a empezar con tal fecha a dar este probiótico que tiene esta composición, y que él detecte la aparición de esas bacterias en las heces. No proporcionar cepas que produzcan D-lactato, solo utilizar cepas en las que se han eliminado los plásmidos que contengan genes de resistencia a antibióticos, solo utilizar probióticos producidos en condiciones de máxima esterilidad de laboratorio y proporcionar a los padres información suficiente para que comprendan los beneficios potenciales y complicaciones. Y todo esto, termino mi presentación y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Bento, por esta presentación. Y bueno, en aras del tiempo vamos a seguir con la programación tal cual está en nuestro programa del Congreso. Entonces, quiero darle la bienvenida nuevamente al doctor Polín, quien nos va a ilustrar con la plenaria sobre cómo vivir en las unidades de cuidado intensivo neonatal sin antibióticos. Bueno, los traductores están atrás. Entonces,